Insisto, esta es una herramienta de acompañamiento que el vacunador necesita a la hora de poder trabajar en un vacunatorio y poder vacunar de la mejor manera y de la manera más correcta posible. Espero que sea de la mayor utilidad y que podamos disfrutarlos y juntos para poder de esta manera lograr el objetivo, vacunar a nuestra gente, que es el objetivo máximo de nuestro programa. Así que bienvenidos, yo ahora voy a compartir con ustedes mi presentación y de esa manera voy a empezar a exponer sobre generalidades en vacunas. Todos los conceptos generales sobre las vacunas que todos los días aplicamos dentro de un vacunatorio. A la hora de vacunar, todos los días vamos a aplicar alguno de estos conceptos cuando aplicamos una vacuna. Por eso este módulo es muy importante cuando nos introducimos en el tema de la vacuna. ¿Vacunaste a alguien mañana? Qué fortuna que es. Sí, es insoportable. Ay. Bueno, para. Ese no es el mío. Para, porque... No. ¿Qué hay? Milagros. A ver cómo se hace. Porque ahí a donde vos apretaste antes es para hablar, como para grabar audio, me parece. Ahí yo la bajé. Ahí cambié. Ahí yo la No tengo la nube. Pero la cosa tiene que empezar de ahí arriba, como la otra vez. Porque esos son los participantes. ¿Ah? Procedimiento verificar, está presentando. Pero vamos más atrás. Puedo ir acá a... Porque es ella la que está presentando cosas. Sí, pero ¿por qué me pone a mí así? Por favor, insisto en que silencien los micrófonos. Les pido encarecidamente para que todos podamos escucharnos. Y no se filtren sonidos. Vayan al microfonito y siléncienlo, por favor. Bueno, y vamos a dar comienzo a esta presentación. Como yo les decía recién, vamos a expresar conceptos generales sobre las vacunas. Conceptos que todos los días utilizamos en el acto vacunal. Porque la inmunización es la puerta de entrada a una vida saludable. Y hoy, en este contexto de pandemia, más que nunca este concepto tiene una enorme vigencia. Estamos esperando una vacuna para poder volver a la nueva normalidad. Entonces, esta expresión que la inmunización es la puerta a una entrada, a la entrada de una vida saludable, no nos quepe la menor duda. ¿Por qué? Porque podemos desarrollar nuestra vida normal, y hoy lo sabemos mejor que nunca, cuando estamos prevenidos de las enfermedades, como es y como lo logra cada una de las vacunas. Nuestros niños pueden ir al colegio, pueden desarrollar su vida normal, podemos trabajar, podemos salir de nuestras casas gracias a la prevención de las enfermedades que nos dan las vacunas. Y por suerte tenemos vacunas desde que nacemos hasta nuestra ancianidad. Cada grupo etario cuenta con una vacuna porque cada grupo etario tiene una determinada vulnerabilidad a las distintas enfermedades o un riesgo. ¿Qué es inmunizarnos? Adquirir vacunas, adquirir defensas, perdón. Yo voy a adquirir defensas cuando me estoy inmunizando. ¿Y de qué manera
puedo adquirir defensas? Trabajando activamente en la creación de la defensa o recibiéndola en forma pasiva. Por eso nosotros hablamos de dos formas de crear defensas en el organismo o de inmunizarnos. Cuando lo hacemos en forma activa, lo hacemos cuando nos enfermamos y nos contactamos directamente con el agente causal de la enfermedad y desarrollamos defensas contra ese agente causal que van a tener mayor o menor durabilidad en nuestro organismo. Y por eso hay enfermedades que cuando las contraemos nos dejan una inmunidad muy duradera, o sea, de por vida, como sucede con el sarampión, y de ahí podemos decir, los que nacieron antes de 1965 no necesitan vacunar con el sarampión porque tienen inmunidad de por vida, porque tuvieron la enfermedad y le ha dejado inmunidad duradera. Pero hay otras enfermedades, como por ejemplo la coqueluche o tos convulsa, que no nos deja inmunidad duradera, aunque nos hayamos enfrentado a la Bordetella pertussis, al germen productor. Entonces le decimos, no importa que tenga ese antecedente, se tiene que vacunar igual. ¿De qué manera nos inmunizamos en forma activa y artificial cuando nos vacunamos? Porque ¿qué es la vacuna? Toma el agente causal, lo modifica artificialmente, toma el antígeno capaz de provocar la producción de defensas y forma el científico una vacuna. Esta vacuna introduce este antígeno en nuestro organismo y nos permite en forma artificial pero activa crear defensas para que cuando nos enfrentemos al agente natural ya tengamos memoria inmunológica para defendernos. Por eso la vacuna es inmunizarnos en forma activa, la creamos en nuestro propio organismo, pero artificial. ¿Cuándo recibimos inmunidad o defensas de organismos o formados en otros organismos? En forma natural, el niño de su madre. Por eso es muy importante que su mamá tenga una buena inmunidad generada con sus enfermedades naturales o con sus vacunas, porque le va a pasar esa inmunidad al niño en forma natural y el niño pasivamente la va a recibir, pero le van a servir para en sus primeros 6 meses de vida defenderse de las enfermedades o de los agentes causales que pueden rodearlo. ¿Y cuándo hacemos una inmunización pasiva artificial? Cuando recibimos un suero con anticuerpos formados en otro organismo sobre un agente causal específico y nos hemos recibido a ese agente por algún motivo, como es por ejemplo en la herida, a través de un corte o un accidente, un agente productor del tétano, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a recibir suero antitetánico con gamaglobulina formados en otro organismo para defendernos de ese agente en forma inmediata. Y a su vez vamos a provocar una inmunización artificial y activa con la vacuna. Pero esta inmunidad pasiva que nos da ese suero antitetánico formado en otro organismo nos permite rápidamente defendernos contra ese agente. ¿Cuáles son los objetivos de la vacunación? Todo vacunador tiene que tener los objetivos bien presentes. Alcanzar la máxima protección con el máximo de seguridad, con el menor riesgo posible. Esto es un tema muy vigente en este momento con las vacunas de COVID-19. ¿Qué está pasando? Los medios de comunicación, ¿de qué están hablando? De que cómo va a ser esa vacuna, de que cuánto tiempo, de que se está evaluando la seguridad de esta vacuna. ¿Toda vacuna tiene un riesgo? Sí, porque toda medicación tiene un efecto indeseable y las vacunas también. Pero ese riesgo, como dice la balanza de esta imagen, es muy bajo en relación a los beneficios que ocasiona esa misma vacuna en la población. Entonces, esta balanza es la que a nosotros nos enfrenta a la población o al ofrecer una vacuna. Los beneficios que te va a proveer la vacuna son mucho más altos que el riesgo de que pueda suceder un efecto indeseable.
La intervención de mayor impacto después del agua potable es la vacunación. Imagínense la importancia y la esencialidad que tiene nuestra tarea en el ámbito de la salud pública. ¿Y qué son las vacunas? Y las vacunas son sustancias que contienen inmunógenos, o sea, capaces de formar defensas o anticuerpos en un organismo y que lo defenderán contra una determinada enfermedad, evitando la aparición de la misma. Son específicas, por supuesto. Cada vacuna tiene un antígeno de un germen productor de una enfermedad. Y acá viene el ejemplo de la vacuna antigripal, que antes de la pandemia tenía el descrédito de la población y decía, yo me vacuné, pero yo también tuve gripe, a mí no me defendió de la gripe el invierno pasado. Por supuesto, la vacuna es específica contra el virus influenza, pero hay gripe producida por otros virus, como el adenovirus, el sincitial respiratorio, el rinovirus, que también circulan en el invierno y que también provocan gripe. Entonces el vacunador tiene que ser preciso. Las vacunas son específicas para ese agente productor de esa enfermedad. Y para cada edad hay una vacuna. Sí, por supuesto, para cada edad hay una vacuna porque cada edad de la población tiene distinta posibilidad de riesgo ante esa enfermedad o ante las complicaciones que puede dar esa enfermedad. Es distinto un niño que un adolescente y es distinto una embarazada que una mujer que no esté embarazada. Es distinto un adulto joven que un anciano. ¿Por qué? Porque su inmunidad es distinta y porque el riesgo que va a correr ante la posibilidad de enfermarse por las complicaciones de esta enfermedad va a ser diferente de acuerdo a la edad. Sole, disculpa, Sole, Sí, la sí. presentación, no estamos viendo la presentación. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué pasó? Saltó la pantalla, seguramente. A ver, voy de nuevo. A ver si puedo. Perdón, sí se ve, solamente Hola. hay que fijarla. ¿Cómo? Que sí se ve la presentación, solamente que se ve el mosaico. Cada uno tiene que fijarla. Da una opción de bueno. fijar presentación. ¿Pueden fijar presentación? Yo la empecé a ver en el mosaico y Ahora yo la saqué, a ver. grande. Uno tiene que decir a la gente que no comparta su pantalla. Por favor, les tengo que pedir que ustedes no compartan su pantalla, porque si no, estamos interrumpiendo también. Yo voy a volver a compartir la pantalla para ver qué pudo haber pasado. ¿Se ve ahora? ¿Pueden ver la pantalla en este momento? No, nosotros no la vemos, ni en mosaico. Ni el mosaico, a ver. Hola, yo sí la puedo ver. Hay muchas personas que están Buenas compartiendo tardes, su por pantalla. favor solicitamos a que cada uno de ustedes, primero, se silencien, y segundo, que no compartan pantalla y no toquen nada de la compu, porque están interviniendo la disertación de Susana. Por favor, desconecten los micrófonos y no toquen nada de la compu porque están interviniendo la disertación. Y acá la compartimos. Ahora la ven, a la presentación se ve. No, no se ve. Estamos tratando, a ver.
Centro de Salud Padre Cobo, buenos días. A ver, ¿cómo era tu nombre, Mamuchi? ¿Vos quién tenés? ¿Que te configura la pantalla? Sí, no, todavía está en la reunión. Yo voy a intentar a ver si ya terminó. No sé por qué están adentro. Bueno, dale, gracias. No, de nada. Disculpe la molestia. Laura Pérez, por favor, silencie el micrófono, al igual que Alicia. María Delia, ¿qué pasó? Hola, María Delia. ¿Qué te pasa que no podemos compartir la presentación? ¿Qué te pasó? Pasó a decir. No la tengo. No, si van a la ver, yo tampoco. Voy a tener que ir a mandarla. Pero sí te dice que la estás compartiendo. La compartió su pantalla y se te fue. Bueno, saca mi audio. Por favor, Marta Quiroga, Pamela Álvarez, no toquen las computadoras porque se está interrumpiendo la disertación, porque están tocando y se interfiere todo lo que es la parte de informática. Por favor.
Alicia Sorer, por favor, desconectar la computadora. Por favor, les pido encarecidamente que dejen de compartir la pantalla a Alicia Sorey, porque si no nos interrumpe la presentación, por favor. Pregunta si se debe tu pausa. ¿Se puede ver? Está bien, espera. Estamos acá. No, no se puede ver. No. Bueno. Acá. Bueno. Se la mandamos. A ver si ella la... Por favor, Milagros Martino, ¿podés dejar de presentar tu pantalla? Que estamos todos con tu pantalla presentando y queremos seguir escuchando a la doctora. Gracias. Yo no voy a trabajar tampoco, ni mañana en mi casa, hasta que, va, según cómo salga. ¿Y yo?
¿Vos sí? Porque se mal de salud. Y Milton no puede salir de su pieza. Y cuando sale al baño tiene que salir con barbijo. Sí, de todo. Bueno, podemos continuar. Disculpen las dificultades técnicas, pero estamos ahora sí compartiendo pantalla, no hay problema. Continuamos entonces. Perfecto. Bueno, entonces, es importante, otro concepto muy importante en la vacunación es que para adquirir inmunidad se requieren días. O sea, no es que nosotros salimos del vacunatorio, nos aplicamos una vacuna e inmediatamente salimos con la protección contra la enfermedad. Por favor, les pido silenciar los micrófonos. Por favor. Así podemos terminar la presentación. Muchas gracias. Para adquirir entonces inmunidad necesitamos un periodo de latencia. No salimos del vacunatorio protegido o no sale la persona vacunada, el niño vacunado, protegido contra la enfermedad inmediatamente después que salió del vacunatorio. Hay un periodo de latencia que es entre 5 a 10 días. Este periodo de latencia es lo que nos hace decir, cuando nosotros vamos a vacunar a una persona que va a viajar a un lugar de riesgo para esa enfermedad, que si se vacuna hoy y viaja mañana, al lugar de riesgo donde va, no va a estar protegido. Por eso recomendamos colocar la vacuna de fiebre amarilla para viajeros a Brasil con 15 días de anticipación. ¿Por qué? Porque el organismo necesita de una latencia. Esa latencia es para poder generar el anticuerpo o la defensa contra esa enfermedad. Y se necesita de dosis, de un esquema de dosis que debe estar completo. Por eso se ha estudiado cuántas dosis se necesita para que una vacuna determinada genere inmunidad contra esa enfermedad. Y son 3 dosis para la hepatitis B. Una persona que tiene puesta una sola dosis, ¿tiene inmunidad contra la enfermedad? No. El esquema dice 3 dosis. Por eso es tan importante tener como concepto dentro de un vacunatorio que yo tengo que completar los esquemas y lo voy a citar en un mes, lo voy a citar en 6 meses y para eso vamos a hablar después de lo que significan los intervalos. Y otra premisa fundamental en este momento más que nunca. Vacunamos con todo lo que tenemos en la heladera. Si la población llega como puede, y más en este momento con distanciamiento, con aislamiento social, al vacunatorio, no podemos decirle no, porque no tengo todas las que le corresponden en este momento, no lo voy a vacunar al niño de 2, de 4 o de 6 meses. Yo voy a vacunar lo que tengo en la heladera y voy a citarlo para, respetando los intervalos que ahora vamos a hablar, cuándo puede completar ese esquema, cuando pueda recibir el vacunatorio de las vacunas. Pero siempre como premisa, lo que tengo en la heladera lo aplico. Y antes de indicar una vacuna, el vacunador necesita de un tiempo lógico, que es hablar con la persona que se va a vacunar o con el cuidador, el padre o la madre del niño que se va a vacunar. Porque yo tengo que conocer las características de ese huésped. Tengo que saber a quién voy a vacunar, qué edad tiene, dónde vive, qué trabajo realiza, es una mujer si está embarazada, qué medicamentos toma. ¿Alguno de esos medicamentos les puede estar deprimiendo su inmunidad, bajándole sus defensas, y eso lo hace un inmuno comprometido? ¿Es un niño? ¿Es un prematuro? ¿Es un niño desnutrido? ¿Es un niño con algún problema de salud? ¿Qué medicación recibe? ¿Es un menor de 2 años? ¿Es un adulto mayor? ¿Qué trabajo realiza esta persona? ¿Qué exposición tiene? ¿A qué cosas se expone permanentemente que puede provocarle determinadas enfermedades? Y es muy, pero muy importante que la persona que está en un vacunatorio sepa clasificar o cómo se clasifica una vacuna, porque
tiene que saber perfectamente qué está ofreciendo a la población. Y cuando sabe qué le está ofreciendo, sabe si es una vacuna que está dentro del calendario o fuera del calendario. ¿Por qué? Porque es distinto si esa persona puede recibir esa vacuna en forma gratuita y obligatoria, porque está dentro del calendario, o sea, lo que nosotros llamamos una vacuna sistémica, o no, o está fuera del calendario, y por ende esa persona va a tener que adquirirla con un costo económico. Y esa es la clasificación sanitaria, vacunas sistémicas dentro del calendario o vacunas no sistémicas fuera del calendario, o aún sabiendo que hay vacunas que, si bien no son sistémicas, están dentro del calendario, pero que merecen ser colocadas ante una situación especial. Y la segunda clasificación, y muy, pero muy importante, que el vacunador tiene que manejar correctamente, es la clasificación microbiológica de las vacunas. La clasificación microbiológica dice que las vacunas pueden ser vivas o atenuadas, virales o bacterianas, o muertas o inactivadas, donde el investigador, el científico, ha tomado parte de ese germen o el germen entero, lo ha inactivado, o sea, está muerto, pero es capaz de generar defensas en un organismo. ¿Por qué es tan importante saber qué estoy sacando yo de la heladera, si esta es una vacuna viva o si es una vacuna inactivada? Porque se comporta diferente en el organismo y va a tener otros efectos adversos dado este comportamiento. Y en este color, a propósito, están puestos las vivas atenuadas, que son aquellas con las que con mayor cuidado nos tenemos que manejar. Las vacunas vivas atenuadas pueden ser virales o bacterianas. La vacuna bacteriana atenuada parenteral es la vacuna BCG. O sea, el bacilo de Calmette-Guerin es un bacilo bovino atenuado, es una bacteria que recibe el recién nacido antes del alta o en su primer mes de vida, antes del alta de las maternidades. Y es un bacilo atenuado. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos el antecedente de una mamá HIV en un recién nacido hijo de una mamá HIV, porque va a recibir una vacuna viva atenuada. Y ahora vamos a ver la diferencia. Hay vacunas vivas atenuadas orales, como son la vacuna de rotavirus y la Vaxavín oral, que en este momento no estamos usando por esta modificación que hubo en nuestro calendario a partir del 1 de junio del 2020. Y después están todas las vacunas vivas, atenuadas, virales, parenterales, como son la triple viral, la doble viral, la vacuna antivaricela, la vacuna de fiebre amarilla y la vacuna de fiebre hemorrágica. Estas vacunas, nosotros tenemos que tener esa luz roja en el vacunatorio de saber que son vivas atenuadas. ¿Y por qué? Porque es distinto el comportamiento en el organismo. Una vacuna viva atenuada tiene capacidad de replicarse dentro del organismo, o sea, puede hacer lo mismo que el germen natural. Puede replicarse, puede reproducirse y por ende puede causar enfermedad, mientras que la inactiva no se reproduce en el organismo y no puede provocar la enfermedad. ¿Hay posibilidades, si yo coloco una vacuna viva atenuada, de que esa persona transmita a otro ese germen atenuado? Sí, esto es lo que pasaba con la vacuna Sabin. Cuando un niño recibía una vacuna Sabin, a través de su materia fecal, eliminaba virus atenuados de vacuna Sabin y podía contagiar a una persona de su entorno familiar y decíamos, está contraindicada en los contactos con los inmunosuprimidos. Esta es la razón. Toda vacuna viral atenuada puede enfermar a otro y esta persona que la recibe, de alguna manera, en algunos casos puede transmitirlo. No en todos, porque si es una vacuna viva, atenuada, pero parenteral, como es el caso del sarampión, de la rubiola,
de la varicela, si aparece la enfermedad a través de las lesiones, sí puede contagiar, cosa que no hace el sarampión ni la rubiola, pero de alguna manera, si se produce la enfermedad en forma atenuada, puede haber un cierto grado de contagio, y esto se exacerba si hay un inmunosuprimido en contacto con alguien que ha recibido. Por eso decimos, la vacuna viva atenuada, que tenía una contraindicación absoluta en contacto con un inmunosuprimido por este riesgo de contagiar, era la Sabinoral, que hoy, por suerte, en ese sentido, no la estamos utilizando. Pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos suministrando, por estos motivos, una vacuna viva atenuada en un organismo, y más si ese organismo puede estar inmunocomprometido por alguna causa, en donde hay una verdadera contraindicación. Otra cosa importante de tener en cuenta en esta clasificación: ¿qué pasa con los intervalos? ¿Cómo podemos administrar estas vacunas de acuerdo a esta clasificación? Si las vacunas tienen, o sea, nosotros vamos a administrar simultáneamente vacunas inactivadas, 2 vacunas inactivadas, porque ese es el esquema de vacunación que le corresponde, y por algún motivo tenemos que distanciarla porque no tenemos las 2 vacunas en ese momento, lo podemos hacer simultáneamente o con cualquier intervalo. O sea, podemos citarlo a la semana siguiente, al otro día, cuando recibamos esa vacuna. Si vamos a administrar una vacuna inactivada y una vacuna viral atenuada o viva atenuada, viral o bacteriana, también podemos hacerlo en forma simultánea o con cualquier intervalo. El problema lo vamos a tener si nosotros tenemos que administrar 2 vacunas vivas atenuadas, 2 agentes vivos atenuados parenterales, porque esto no es lo mismo con la vacuna viva oral. La vacuna viva atenuada de administración parenteral, que tendríamos la fiebre amarilla, la vacuna de fiebre hemorrágica, la vacuna de varicela, la triple viral, la doble viral, son vacunas parenterales vivas atenuadas, se administran juntas o con un intervalo de 4 semanas. Y ahora vamos a ver por qué. Esto es lo que tenemos que recordar de este slide, que el problema es entre las vacunas vivas atenuadas y parenterales, que entre una vacuna inactiva y otra no hay ningún inconveniente, y que entre una vacuna inactiva y una viral, viva, atenuada, viral o bacteriana, tampoco no hay ningún inconveniente. El uso simultáneo de vacunas no existe una contraindicación para la administración simultánea de múltiples vacunas. Todas las podemos inyectar, esto es otra premisa que muchas veces la población pregunta, en el mismo momento, en espacios diferentes y observando una distancia de 2,5 centímetros a 5 centímetros entre las inyecciones de cada una. La única excepción es la fiebre hemorrágica argentina, que no ha tenido un estudio todavía científico que avale la simultaneidad de esta vacuna con otras. Si bien se están intentando hacer estudios científicos que logren avalar que la vacuna da inmunidad aún puesta con otras, esto todavía no se puede hacer, y es la única vacuna solitaria que debe tener un espacio de 30 días entre una vacunación anterior y que se debe esperar 30 días para una próxima vacunación. Por eso le decimos la vacuna solitaria. Es la única en este momento, y a lo mejor con estudios científicos que avalen que esta vacuna dada con otras se pueda usar porque da una buena inmunidad, esto también se deje en desuso. El resto de las vacunas se pueden usar simultáneamente. Falsas contraindicaciones, y en esto quiero ir rápido. Esto hace mucho a las oportunidades perdidas. Son falsas contraindicaciones el tener fiebre menor de 38 grados, y en esto quiero decir, mi hijo esta mañana o anoche tuvo 37,5, hoy está bien, ¿lo puedo vacunar? Sí, lo puedo vacunar. La fiebre contraindica una vacunación cuando es mucho más de 38 grados y compromete el estado general de la persona o del niño. Si no, un antecedente de haber tenido fiebre no contraindica una vacuna.
tener en cuenta que un antecedente de convulsión febril no contraindique una vacuna, haber padecido enfermedades, como dijimos al principio de la presentación, que no dejan inmunidad duradera, como es la tos convulsa, estar recibiendo antibióticos, corticoides inhalantes, ahora vamos a ver el tema de los corticoides, tener patologías como parálisis cerebral, síndrome de Down, haber estado amarillo en el nacimiento, ser prematuro no es una contraindicación. En el prematuro no es necesario ni corregir la edad, se vacunan según edad cronológica en el tiempo que corresponde. La lactancia materna en algunas vacunas, como es, por ejemplo, en la fiebre hemorrágica, en la fiebre amarilla, pero el resto de las vacunas no tienen contraindicación en la lactancia materna. Entonces, también es importante que el vacunador sepa esto, porque estas son preguntas permanentes que hace la población al vacunador y tiene que estar seguro. La aplicación de vacunas para desensibilización de las alergias, tener contacto con lo que hablábamos antes, con personas inmunosuprimidas, y del tema de la contraindicación absoluta de la vacuna Sabin oral. Pero el contacto con un inmunosuprimido puede recibir otra vacuna viral atenuada, sí. Si se da por vía parenteral, sí. Puede ser vacunado. La única que tenía una contraindicación absoluta era la Sabin oral por la contaminación que generaba la materia fecal, que ahora no la estamos usando. Tener contacto con enfermedad infecciosa, no saber qué vacunas tiene, no es una contraindicación, se puede iniciar un esquema, se buscan los registros, no están, se empieza la vacunación. No podemos seguir escuchando que porque no tiene el DNI yo no vacuné a una persona. Por favor, se vacuna y se registra con el resto de los datos. Entonces, hay contraindicaciones que se han sostenido en el tiempo como mitos y que por ahí nos hacen o nos provocan una oportunidad perdida. Lo mismo pasa con la hospitalización. La hospitalización tenía como premisa el tema de la Sabin oral, pero el resto de las vacunas parenterales sí se pueden dar en pacientes hospitalizados. Entonces, tener en cuenta esto es muy importante. ¿Qué pasa con los corticoides? Los corticoides, es clara la norma. Dice que el paciente que está recibiendo corticoides, ¿pero qué? ¿Un aerosol de budesonide? No. ¿Una crema con hidrocortisona? ¿Un colirio oftálmico? No. Está hablando de niños o personas que reciben corticoides en dosis de 2 miligramos kilo día o más, hasta 20 miligramos día, durante 15 días, o sea, durante 2 o más semanas. Ahí estamos hablando de inmunosupresión y esos son los casos en donde tenemos que contraindicar las vacunas solo a virus atenuados. Por eso es importante esta clasificación y el reconocer cuáles son las vivas atenuadas y cuáles las inactivadas. Muy clara es la exposición al decir, los niños que reciben corticoides con tratamiento diario o alterno durante menos de 2 semanas o a dosis bajas o moderadas pueden recibir vacunas. Esto es el caso de los niños con laringitis, que reciben betametasona en gotas y se le contraindica una vacuna. No es el caso. 2 o 3 días de betametasona por una laringitis no contraindica una vacuna. Lo importante es que sí consideramos que la inmunosupresión es una contraindicación para vacunas vivas atenuadas cuando ha recibido esta dosis de corticoide o cuando reciben otra medicación que puede provocar inmunosupresión, como son los tratamientos quimioterápicos de los cuadros oncológicos, por supuesto, y que son inmunosupresores, o en pacientes adultos que tienen enfermedades reumatológicas que reciben inmunobiológicos y que actúan como inmunosupresores. Muy importante esta premisa, como el tema de los intervalos. Es importante tener en cuenta que lo que inactiva o lo que da la posibilidad de que una vacuna sea inválida es el no respetar un intervalo mínimo. Por eso nosotros cuando desarrollemos los otros módulos vamos a hablar cuáles son los intervalos mínimos permitidos entre los esquemas de vacunas para que esta vacuna sea válida. Ese intervalo mínimo, cuando es menor, cuando no sea respetado,
sí invalida la vacuna. ¿Por qué? Porque puede disminuir la respuesta inmune. No pasa lo mismo con los intervalos máximos. Por eso una persona nos puede decir que hace años recibió una vacuna de hepatitis B y hoy sigue siendo su primera dosis. El problema es los intervalos mínimos. ¿Hay un periodo de gracia? Sí, de 4 días, que puede darle validez a esa dosis si, a pesar de habernos adelantado en el intervalo mínimo, lo hicimos 4 días antes solamente. Si el intervalo mínimo era de 30 días y esta persona, por error, lo recibió a los 27 días hábiles, no es, es válida todavía la vacunación. Por eso tenemos este periodo de gracia. Pero es muy importante respetar los intervalos mínimos. ¿Qué es una oportunidad perdida? Toda visita a un establecimiento de salud realizada por un niño o cualquier persona, a mí me gustaría decir, que no tiene esquema de vacunación completo, que no presenta una contraindicación y no se utiliza para vacunar. Es una oportunidad perdida. Esa oportunidad puede estar perdida por parte del paciente porque no concurre, porque no tiene la información, por razones culturales, por creencia, por lo que sea, pero también puede venir de parte del personal de salud por no contar con la información y los conocimientos, por tener falsas contraindicaciones o mitos, porque no tuvo tiempo, por no tener compromiso, por no tener o no corroborar el estado de inmunización del paciente, etc. Y también puede ser que el Estado ocasione una oportunidad perdida. Y nosotros lo vimos cuando el Estado, durante los 4 años de gobierno anterior, no mandaba o no compraba las vacunas, como por ejemplo sucedía con la vacuna Mondeo. Entonces teníamos que decirle a la población que no contábamos con la vacuna. En ese caso, es el Estado el responsable de ocasionar una oportunidad perdida. Esto es importante, lo que hablábamos al principio. Cuando uno se vacuna o cuando uno se enfrenta a un organismo, a un antígeno, tiene un periodo de latencia de por lo menos 7 días, en donde el organismo hace un reconocimiento de ese antígeno, ya sea una vacuna o un antígeno en forma natural. Después va a empezar a desarrollar anticuerpos de manera exponencial. Luego se va a estabilizar y va a bajar, va a declinar. Esto es lo que nosotros conocemos como respuesta primaria. Pero gracias a nuestra memoria inmunológica, cuando nos volvamos a enfrentar con el antígeno, la respuesta llamada secundaria va a ser mucho más alta, mucho más exponencial, porque el reconocimiento inmunológico que hizo en la fase primaria le permite al organismo responder rápidamente y con mayor intensidad. En esto se basan las vacunas, en generar una respuesta primaria que quede en la memoria inmunológica del individuo para que cuando se enfrente al agente productor desarrolle rápidamente esta respuesta secundaria. Para esto, en la respuesta primaria, nosotros tenemos un antígeno, una célula presentadora de antígeno, que va a estimular al linfocito T helper, y a través de interleuquinas y a través de los CD4, va a estimular al linfocito B. El linfocito B, a través del plasmocito, es el que da la respuesta inmunológica a través de anticuerpos. Pero también va a estimular a lo que nosotros llamamos el linfocito B memoria, que es aquel que queda con esta información codificada. Y esta información codificada es lo que le da la memoria inmunológica al individuo. Para lograr ¿qué? La respuesta secundaria. Fíjense, ese camino, cuando el antígeno lo hace directamente a través del linfocito B memoria, que logró en la respuesta primaria, va a generar plasmocitos que dan una respuesta secundaria mucho más intensa y mucho más rápida. Y esto permite la protección contra la enfermedad en forma inmediata. Por supuesto, todas estas respuestas van a depender de la presencia o ausencia de anticuerpos maternos. El niño muchas veces no genera
una buena inmunidad porque todavía hay anticuerpos maternos circulando que duran 6 meses en la vida del niño, que bloquean esta posibilidad, por ejemplo, de la naturaleza y de la dosis del antígeno, del modo de administración de la vacuna, de la utilización o no de un adyuvante, de la utilización de una proteína transportadora. Todo esto se va a ver influenciado en la respuesta. Y esta es la manera de la respuesta. Primero, a través de la producción de IgM. Luego, lo va a hacer a través de IgG. La IgG es la que va a mantener esa memoria inmunológica en los linfocitos B, y cuando se produce la respuesta secundaria, los IgG, o sea, la respuesta a través mediada por anticuerpo IgG, es mucho más alta, como ustedes ven en la figura, exponencialmente más rápida y de mayor intensidad. Esta es la causa por la que nosotros decimos 2 vacunas virales atenuadas se pueden aplicar simultáneamente o con un espacio de 4 semanas. Nuestro organismo, cuando recibe un antígeno, libera interferón. El interferón va a actuar como un bloqueador, para que ustedes lo entiendan mejor, para ocuparse de ese antígeno. Si en una segunda instancia, antes del mes, ese organismo se expone a otro antígeno, no va a poder desarrollar una buena inmunidad contra este segundo antígeno, porque es el interferón el que le impide el desarrollar contra el segundo antígeno. Entonces, esa segunda vacuna colocada antes del mes de vida se va a encontrar con el interferón y no va a poder ese organismo desarrollar una buena inmunidad contra la segunda vacuna. Por eso, o ambos antígenos van juntos para que el organismo los reconozca inmediatamente y se dedique a la producción de la defensa, o tenemos que esperar un mes entre 2 vacunas vivas atenuadas virales. Este es el estudio que hizo Jackson. Nosotros, cuando hablemos de vacunas antineumocóxicas, vamos a ver por qué nosotros vamos a aplicar vacuna 13 valente y luego 23 valente. La vacuna 13 valente es una vacuna conjugada. Toda vacuna conjugada tiene la capacidad de provocar inmunidad de memoria, cosa que no hacen las vacunas polisacáridas. Cuando nos ocupemos de estas vacunas en módulos posteriores, esto va a ser mejor explicado, pero quiero ir introduciéndolos en el tema. Las vacunas conjugadas tienen la capacidad de poder estimular ese linfocito T para generar la respuesta de inmunidad de memoria. No así las vacunas polisacáridas. Pero en el secuencial de vacunas antineumocóxicas que venimos utilizando desde el año 2017, este científico estudió que si nosotros generamos inmunidad de memoria con una vacuna 13 valente contra 13 serotipos, como es la vacuna Prevenar, al aplicarle después una vacuna polisacárida, va a estimular esta capacidad inmunogénica que ha desarrollado el individuo para ampliar la posibilidad de tener más serotipos contra los que va a defenderse. Por eso es muy importante el estudio que hizo, y él vio que la mejor respuesta se daba poniendo primero una vacuna conjugada, como es la vacuna Neumo 13 valente, y después la vacuna 23 valente. Cuando un vacunador dice, yo tenía en mi heladera la 23 valente y empecé al revés, no está respetando esto que ha estudiado este científico, y donde la recomendación es primero 13 valente o Prevenar y después 23 valente en el esquema secuencial, por ejemplo, en los mayores de 65 años. Esto es una vacuna conjugada. Neisseria meningitidis. Se extraen los polisacáridos de membrana. Este es el antígeno. Pero si yo armo una vacuna, como sería la vacuna 23, la P-Neumo 23 del neumococo, donde solamente tengo atenuado, inactivado los polisacáridos como antígeno, pero no le asocié un carrier, que es una proteína, para conjugarlo,
voy a generar una respuesta inmunológica, pero que no va a ser con inmunidad de memoria. Por eso se decidió conjugar a las vacunas, unir los polisacáridos antígenos a un carrier, a una proteína, y transformarlas en vacunas conjugadas. Esto es la Prevenar o vacuna equivalente, y como la Membeo a la Neisseria meningitidis. ¿Por qué? Porque las vacunas combinadas, o sea, las vacunas conjugadas, sí son, a través de la memoria inmunológica, T dependiente, lo que ustedes veían, los linfocitos T, que son los generadores de la inmunidad de memoria. Sí lo puede hacer una vacuna conjugada, pero no lo hace una vacuna polisacárida pura. Por eso la polisacárida no la podíamos usar en menores de 2 años. El niño solamente responde a inmunidad de memoria, al tipo de los T dependientes. Por eso tenemos que hacer un secuencial utilizando primero una vacuna conjugada y después una vacuna polisacárida. Porque además las vacunas conjugadas son las que barren al portador, o sea, aquella persona que es capaz de portar la enfermedad y transmitirla, pero de no enfermarse, cosa que no hacen las vacunas polisacáridas. Bueno, una cosa importante que no quiero dejar de abordar en esta charla es que ustedes hoy por hoy están continuamente enfrentándose a la población que suele tener dificultades a la hora de vacunación, y todos conocemos a los grupos antivacunas. Por eso me pareció muy importante este slide. ¿Qué pasa con los cuidadores de los niños, por ejemplo, frente a la vacunación? Y nosotros nos vamos a encontrar con muchas posiciones como vacunador. Aquellos que aceptan las recomendaciones y los vacunamos tranquilamente, sin dudas, pero están aquellos dubitativos que piensan si la vacuna hace bien o hace mal. Están los inseguros que deciden posponer la vacuna, y están los que rechazan toda forma de vacuna. Nosotros como vacunadores tenemos que estar preparados, porque este tipo de población llega todos los días a un vacunatorio, para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar a cada tipo de poblador, a cada tipo de cuidador, de padre, de madre que venga de esta manera, para poder convencerlos, para poder lograr nuestro objetivo, que es vacunar a la población. ¿Por qué los cuidadores pueden rechazar la vacuna? Por muchos motivos, por estilos de vida saludables, por considerarse naturistas, veganos, gente que no quiere introducir una sustancia artificial a su organismo, porque tienen la teoría del ataque del sistema inmune, se me va a atacar mi sistema y yo naturalmente por la vida voy a desarrollarlo cuando me enfrente. Tienen dudas sobre la eficacia o la efectividad. ¿Será eficaz? ¿Será que me va a defender? ¿O será que me están poniendo un antígeno? ¿Será segura? ¿No me provocará otro efecto? Tienen una baja percepción de la enfermedad. Esto pasa, por ejemplo, con enfermedades que hoy se han olvidado, porque las vacunas las han eliminado. Entonces no conocemos el sarampión, tenemos baja percepción de la enfermedad. Porque pensamos más en los efectos adversos, o piensan más en los efectos adversos que en lo que hablábamos en los primeros slides de esta balanza entre beneficio y riesgo. Una experiencia negativa, la influencia de amigos, de los medios de comunicación, que acá han cobrado una importantísima presión con todas esas falsas noticias que continuamente están circulando, que tal vacuna produce tal cosa, tal vacuna produce otra, y la población está bastante confundida. ¿Cuál es el rol del pediatra a la hora de la vacunación? Importantísimo. Por eso el pediatra tiene que contar con información adecuada, con buenas fuentes de información, tener un lenguaje claro, sencillo, investigar las preocupaciones, los mitos, trabajar buscando acuerdos, consensos. Es muy importante que el pediatra indique la vacuna y que el obstetra se la indique a la embarazada. Si no, no llegamos, porque la mamá y el papá depositan mucha confianza en el pediatra, la embarazada deposita mucha confianza en el obstetra,
y va a seguir las indicaciones que estos profesionales le den. Respetar la autonomía, pero no evadir la responsabilidad profesional de los derechos del niño. Yo puedo estar de acuerdo con estos papás, pero no puedo evadir la responsabilidad. Algo cortito, las inmunoglobulinas. Existen dos tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina estándar, que solamente tiene gamaglobulinas formadas en otro organismo que en forma pasiva, como dijimos, de inmunidad, pero hay también inmunoglobulinas hiperinmunes obtenidas de donantes para enfermedades específicas. Esto también lo puede o lo necesita vacunar un vacunador. Los invito a que en el aula virtual hay un listado de cuáles son las inmunoglobulinas, las dosis, cómo se usan en determinadas situaciones. Las vacunas tienen adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Sustancias que retardan la liberación del antígeno. Estas sustancias, que suelen ser soluciones de aluminios como sulfato o hidróxido de aluminio, tienen como finalidad retardar la liberación del antígeno o lograr la mayor permanencia en el sitio de inyección. ¿Para qué? Para con la menor dosis posible lograr la máxima respuesta por parte del individuo o el máximo nivel de anticuerpos. Entonces es una función muy importante la que cumplen los adyuvantes, como en el caso del HPV, el ASO4. ¿Por qué? Porque da esta ventaja: la inmunización es más eficaz en personas con capacidad inmune disminuida, porque le genera una mayor respuesta. Las vacunas necesitan menor carga antigénica, son aptas para fabricar vacunas combinadas. El adyuvante permite más antígenos en la misma vacuna y por ende un menor número de dosis. Tenemos entonces dos modos de vacunación: la vacunación simultánea, que es la aplicación de 2 o más vacunas en el mismo momento, o la vacunación combinada, que es cuando nosotros ponemos una vacuna que tiene varios antígenos y en la misma vacuna estamos combinando, que es la aplicación conjunta de varias vacunas o de varios antígenos en la misma vacuna. Esto es la pentavalente. Yo aplico una sola inyección, pero le pongo 5 antígenos contra 5 enfermedades. Es tan importante que ahorro pinchazos y mejoro la relación con la población en cuanto a lograr más protección contra más enfermedades. ¿Qué ventajas? Aumenta la probabilidad de lograr completar las vacunaciones, evita oportunidades perdidas, no produce disminución en el título de anticuerpos, esto se ha comprobado. La inmunogenicidad que produce la simultaneidad o estas vacunas combinadas no es menor, no aumentan las reacciones adversas y facilitan el trabajo del personal, por supuesto. Son menos pinchazos, menos necesidad de ir al vacunatorio. Todo esto mejora la accesibilidad a la vacuna. Y por último, y con esto quiero cerrar, y me parece en este momento muy importante hablar de las estrategias de vacunación. Estamos en un momento dificilísimo. Una pandemia, aislamiento social, distanciamiento social, y nosotros, este gran equipo de vacunadores santafesinos, estamos trabajando en la cornisa entre quédate en tu casa y vení a vacunarte. Las estrategias de vacunación son permanentes cuando el objetivo es controlar la enfermedad. Lo venimos haciendo, controlando enfermedades, y permanentemente estamos elaborando estrategias. ¿De dónde? Desde lo institucional. O sea, en cada vacunatorio, cada vez que vacunamos, el objetivo es controlar las enfermedades. Pero cuando el objetivo es aumentar las coberturas, como sucede en este instante en la provincia de Santa Fe, que no es exenta a lo que le pasa a la República Argentina ni al resto del mundo, nosotros tenemos que hacer estrategias intensivas para llegar a la población que tiene miedo de ir al vacunatorio a vacunarse. Y estas estrategias intensivas son las que ustedes están recibiendo a través de la búsqueda activa del niño menor de 2 años, del niño de ingreso escolar, del niño de 11 años, de la mujer embarazada, a través de una cita telefónica, a buscar un lugar seguro en el vacunatorio para que esta persona se sienta segura de que no se va a contagiar de COVID-19, citándola en un horario seguro.
para que también se sienta confiada y le demos accesibilidad. Nuestra tarea es esencial. La pandemia no ha suspendido la vacunación. Tenemos que seguir vacunando. Para eso tenemos que elaborar estrategias que lleguen a la población y le den accesibilidad y seguridad. Muchas gracias por este espacio y hasta acá es la presentación. Y bueno, vamos a ver si le damos lugar a las preguntas. Hola. Hola. Sol, ¿se escucha? Sí, sí, yo escucho. Buenas tardes a todos. Ahí Hola. en la ventanita del chat, si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta sobre la presentación, pueden ir haciéndola y se le hace extensible a la doctora. ¿No hay preguntas, Sole? Mira, solamente hubo una consulta de Gabriela Modina que no se comprende mientras hablabas del uso de corticoides y vacunas, que ella puso como pregunta síndrome nefrótico. No sé si ella se refería al tratamiento que realizan los pacientes con síndrome nefrótico. Claro, claro, es muy factible que una persona, por ejemplo, con un síndrome nefrótico, un niño con un síndrome nefrótico, reciba altas dosis de corticoides y esté comprendido entre las personas que sí están en inmunodepresión por el tratamiento corticoideo. Esto puede ser, entonces son huéspedes especiales. Los huéspedes especiales son aquellas personas que por alguna enfermedad y o tratamiento van a tener que recibir una forma especial de vacunación. Por eso nosotros tenemos dentro de esta capacitación un módulo de huéspedes especiales para charlar un poco cómo tenemos que resolver ante estas situaciones. Con quién nos tenemos que contactar ante las dudas o qué tenemos que saber que hay un esquema especial y que podemos consultar o que podemos armar. Todo esquema de vacunación, yo digo que es un acto artesanal de cada uno de ustedes. Ustedes reciben a una persona y ustedes hacen el acto artesanal de armar un esquema de vacunación, más si está incompleto, si llegó fuera de su edad. Entonces, ese acto artesanal va a ser diferente teniendo en cuenta las características de ese huésped, si se trata de un inmunodeprimido, si ha sido esplenectomizado, si es un prematuro con un peso y una edad gestacional. A esto nosotros le llamamos huéspedes especiales y ese acto artesanal de armar un esquema de vacunación tiene ciertas particularidades que queremos compartir con ustedes. Somos un gran equipo. Nosotros estamos para ser consultados permanentemente, para que toda inquietud se pueda vertir en un espacio, porque para eso somos un equipo. El equipo yo le puse de los vacunadores santafesinos, que contamos, como dije al principio, con compromiso, con responsabilidad, pero con apoyo, con acompañamiento. No duden en consultar, que para eso estamos todos, y todos tenemos dudas, todos, más cuando no estamos en una polifunción, cuando estamos dentro de un vacunatorio en un centro de salud, cuando estamos resolviendo todas otras cuestiones de salud. Entonces, armar un esquema de vacunación hace que nos tengamos que sentar y pensar y diagramar. Entonces necesitamos un espacio tranquilo y muchas veces compartir una duda con otro compañero, con un espacio, con los coordinadores, con lo que ustedes crean necesario para poder lograr la mejor respuesta a la población. Y que ustedes se sientan protegidos. Siempre digo, dentro de la norma todo, fuera de la norma nada. ¿Qué quiere decir esto? Es la norma la que protege al vacunador. Yo la tengo que conocer para sentirme protegido. Y cuando alguien, ya sea un profesional médico, ya sea un jefe, me dice a mí
que yo rompa la norma, yo tenga la plena seguridad de que hay gente en el programa que me va a apoyar y me va a ayudar a tomar la determinación de decir que no, porque fuera de esa norma, yo como vacunador no voy a trabajar. Esto quiero que también quede claro. Y para eso estamos los coordinadores, para ser consultados. Doctora, esta persona, este pediatra, este obstetra, este profesional de la salud, me pide que yo haga una vacuna. ¿Usted me puede decir si esto está dentro de las normativas y por qué no? ¿Me va a apoyar usted en que yo como vacunador pueda decir que no? Por supuesto, y para eso estamos. Por eso yo quiero que cuenten con el apoyo en su totalidad del programa. Nicolás hace una pregunta referido a los intervalos de tiempo entre vacunas. Él pregunta puntualmente si se realiza una primera dosis de membeo y la segunda no se realizó con el intervalo correspondiente. Él lo que pregunta es si anula la primera. Cuando nosotros, o sea, las vacunas, por eso vacuna por vacuna, en esto era muy largo, tienen estipulados intervalos mínimos entre dosis. Específicamente en el caso de la vacuna antimeningocóxica MENVEO, el intervalo mínimo estipulado entre dosis es de 2 meses, o sea, 60 días. Si nosotros aplicamos antes de los 60 días la segunda dosis, por ejemplo, estamos cometiendo lo que nosotros llamamos un error programático, según nuestras normativas. Esa segunda dosis se declara inválida. Tenemos que confeccionar un ESAVI y vacunar al niño nuevamente respetando el intervalo mínimo o sea, superior a los 60 días. No sé si responde a la pregunta. Toda vacuna tiene un intervalo mínimo. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, pentavalente. El intervalo mínimo entre primera y segunda dosis, entre segunda y tercera dosis es de 30 días. Si nosotros acortamos este intervalo mínimo, esa segunda dosis se declara inválida. Hay que hacer un ESAVI como error programático y volver a vacunar al niño en el tiempo que corresponda, porque el niño no tuvo, en ese caso ese organismo, no tuvo tiempo de generar la inmunogenicidad que hace falta para defenderse contra las enfermedades que protege esta vacuna. Esta es la idea de que se entienda el intervalo mínimo. No sé si aclaré. Bien. Román pregunta, en el caso de Prevenar 13 y Membeo, me parece que estamos hablando de 2 vacunas diferentes, pero te leo bien la pregunta. En el caso de Prevenar 13 y Membeo, que no se respete el intervalo de 60 días entre dosis y dosis, ¿qué se debe hacer? No, el intervalo mínimo de 60 días es entre la dosis de la misma vacuna Membeo o antimeningocóxica, entre primera y segunda dosis, por ejemplo, o cuando estamos haciendo un recupero, vemos entre también segunda dosis y el refuerzo, eso después lo vamos a charlar cómo se hace. Pero entre dosis de un esquema antimeningocóxico, el intervalo mínimo es de 60 días. Entre vacunas inactivadas, conjugadas, como en este caso sería, si no entendí mal, la Neumo 13 o Prevenar, neumococo 3, antineumocóxica y la antimeningocóxica, esto entra en el otro slide, en el que yo le decía, entre 2 vacunas inactivadas pueden ser de aplicación simultánea o con cualquier intervalo. Cualquier intervalo puede haber si hubo algún recupero de esquema o no tenía yo la vacuna en la heladera en ese momento y le correspondía al niño en ese momento colocarse Membeo, Prevenar 13 por su edad, porque estoy haciendo un recupero. Yo lo puedo hacer simultáneamente o, por X motivo, lo tengo que separar con cualquier intervalo. Las únicas vacunas que se respeta el intervalo si no se hacen simultáneamente son las vacunas virales atenuadas parenterales. Hablamos de triple viral, varicela, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica, doble viral, que son las vacunas virales atenuadas parenterales, las que tenemos que tener en cuenta que si no son simultáneas,
el intervalo tiene que ser de 4 semanas, por lo que yo les conté del interferón. Bien, ¿alguien necesita, por favor, que vuelvas a explicar por qué no se realiza la corrección de la edad en los prematuros? Se comprobó que no es necesaria, que el niño a los 2 meses cronológicos ya puede recibir, porque su sistema inmunológico así se lo permite, y no es necesario que el vacunador corrija la edad. Con 2 meses cronológicos ya podemos estar haciendo las primeras dosis de las vacunas como en el resto de los niños no prematuros. Esto se vio que la respuesta inmunológica era la satisfactoria y no era necesario y se puede respetar edad cronológica. Bien, esta pregunta corresponde a un módulo posterior, pero esa pregunta, cuando un adulto tiene una dosis de una vacuna ya realizada, ¿cuánto tiempo es válida para poder realizar la segunda? Cuando un adulto, perdón, tiene una vacuna cualquiera o específica que vacuna. Cualquier esquema que ya comenzó, ¿hasta cuándo es válido para poder hacer la segunda? Eso es lo que nosotros hablamos de intervalos máximos. O sea, todo adulto que llega a un vacunatorio, si él tiene un carnet, vamos a suponer que no esté, que es lo que suele suceder habitualmente con los adultos, registrado en SICAP. Ojalá que sí, y lo encontremos por su documento, pero vamos a suponer que no, porque a veces los adultos no han sido registrados aún. Pero si él trae un carnet en el que dice que él tiene una dosis de hepatitis B, una dosis de doble adulto, con una fecha, una firma, ese registro es válido. Y esas son sus primeras dosis, no importa el tiempo transcurrido. Entonces yo lo que voy a hacer es sentarme frente a mi computadora, voy a ir a registrar historial, voy a registrar este historial y hoy voy a diseñar su esquema de vacunación comenzando por la segunda dosis. Y o la tercera, depende de lo que me presente en ese carnet. O sea, dosis correctamente registradas en un carnet, aunque no estén en el sistema informático, son dosis válidas. No importa el intervalo de tiempo transcurrido, son las primeras dosis de ese individuo, o es un refuerzo de antitetánica que le va a durar 10 años, bueno, contabilizamos el tiempo, la fecha que tiene, lo cargamos, por favor, en el sistema SICAP y le damos la recomendación, pero no se pierden las dosis. Distinto es si la persona dice, no, pero yo me vacuné. ¿Usted tiene carnet? No. ¿No lo puede encontrar en su casa? No. Ese registro no está. Si no hay un registro válido, firmado y sellado, yo empiezo el esquema de cero. Porque vacuna no registrada no se considera vacuna válida. Bien. En el caso de vacunar con 2 vacunas a virus vivo, por ejemplo, varicela y triple viral, sin que pase el intervalo de 1 mes, ¿cuál es la que queda anulada? La segunda dosis. O sea, nosotros aplicamos una vacuna, por ejemplo, triple viral, y nos quedó vacunar, por ejemplo, porque el niño llegó tarde, después de los 15 meses no tenía aplicada, vamos a poner una situación, viene un niño de 18 meses que no había concurrido al año. Vamos a poner esa situación para ejemplificar mejor. Entonces yo digo, yo tengo en la heladera triple viral, pero ay, no tengo varicela. Ay, qué lástima. Bueno, le pongo, como yo dije, voy a poner todas las vacunas de mi heladera, la triple viral que le hubiese correspondido al año, y ¿cuándo lo cito? Lo cito al mes. Pero resulta que ese niño vino antes, se equivocó la madre, no respetó lo que yo le dije, y mi compañera no sabía, no leyó bien y se la aplicó. Le aplicó la varicela a los 15 días. La dosis de varicela se considera inválida. Hay que hacer un ESAVI como error programático y volver a vacunar al niño. Esa segunda dosis es la que se considera inválida, dado que puede no generarle una buena inmunidad a ese niño y no le vamos a asegurar protección contra la varicela. Esto sucede en los vacunatorios y ustedes lo viven permanentemente, ¿no?
Bien. Hay muchas preguntas, no sé si las recojo, Sole. Hay muchas preguntas sobre vacunas en puntual. No sé si las podemos ir respondiendo o esperamos a hablar de calendario. Nosotros vamos a tener 2 encuentros que ustedes saben que dice calendario y vamos a hablar específicamente de cada vacuna. Y en cada vacuna vamos a desarrollar la indicación, el esquema, el intervalo mínimo y el recupero. En esta presentación yo no pude poner todo porque realmente es muchísima la información, entonces lo dividimos así para que cada uno, estas preguntas queden, si ustedes quieren, y en estos 2 módulos hay un módulo de calendario para menores de 2 años y hay un módulo de calendario para mayores de 2 años, y en cada vacuna nosotros vamos a hacer eso, hablar de intervalos mínimos, esquemas, recupero, para que a ustedes no les quede dudas. Y si podemos, vamos a intentar en un pequeño espacio de esas presentaciones, lo más rápido que podamos, hablar un ratito en lugar de, en este espacio de preguntas y respuestas, de cómo se hacen los recuperos tipo ejercitación, para que ustedes más o menos se vayan sacando esas dudas. Porque lo más difícil para el vacunador es esto, la recuperación del esquema. Pero bueno, una vez que desarrollemos cada vacuna, nosotros ahí vamos a hablar en este espacio de tiempo de lo que significa, porque la verdad que los tiempos virtuales son muy tiranos y no nos permiten. Sí, para todos aquellos que también preguntan sobre vacunas en el personal de salud, hay un módulo también que va a ser específicamente de personal de salud, así que ahí se van a poder sacar las dudas. Estas presentaciones van a ser subidas a la página con el nombre de lo que se va a desarrollar. Vacunas 2020, por ejemplo, seguridad en vacuna va a ser la próxima. Son 8, tengan en cuenta que son 8 encuentros, donde vamos a tratar de desarrollar todo lo que más podamos, por supuesto, ¿no? Hay una consulta de Alicia, que yo creo que todos se van a sentir un poquito identificados, en la que ella cuenta que un médico le hizo hacer a un paciente 10 días antes una vacuna del intervalo mínimo porque viajaba al extranjero. ¿Qué pasa con esa vacuna de ese paciente? ¿Hay que volverla a hacer? ¿Hay que anularla? ¿Hay que tomarla como inválida? Sí. Cuando no se respetan los intervalos mínimos, porque en este caso fue la indicación de un profesional, el vacunador se ve sometido a hacer un ESAVI, a declararlo un error programático y a tener que revacunarlo. Y este argumento es el que ustedes tienen que utilizar con el profesional que indica. No, doctor, porque la norma general de la vacuna dice que los intervalos mínimos hay que respetarlos. Entonces yo no puedo acortar un intervalo mínimo porque estoy violando una norma. Y voy a tener que hacer un ESAVI, o sea, estoy declarando un error programático, los tengo que notificar y declarársela como inválida. Y esa persona no tiene la protección que merece para ir al lugar de riesgo que usted quiere que vaya protegido. Yo no le puedo asegurar a esa persona la inmunogenicidad porque estoy cometiendo un error. Por eso insisto mucho esto con dentro de la norma todo, y cuando algo nos aleja de la norma, volcar en el programa la inquietud y nosotros vamos a tratar de acompañarlo desde donde estemos y como podamos. Pero este es el compromiso que yo tengo como coordinadora con todos y cada uno de ustedes, tratar de acompañarlos, hablar con el profesional que indicó de alguna manera, hablar de la norma, explicarle cómo es la norma, para que esto de alguna manera sea respetado desde el que indica hasta el que vacuna. Bien. Andrea Rabey, no comprendo qué pregunta sobre los puntos de corte de cada vacuna. Si me podés especificar bien qué es, si es desde el inicio, de la edad, del cohorte. Por ahí vos te referís a eso, porque la verdad no comprendo la pregunta. Y bueno, las demás preguntas, ya te digo, son todas en cuanto a vacunas puntuales e intervalos. Claro, yo estoy leyendo acá una pregunta que dice la pentavalente, ¿hasta qué edad? Bueno, ¿hasta qué edad?
Preguntan también algo de BCG. Insisto, quédense tranquilos que nosotros en 2 miércoles, o sea, el próximo miércoles se va a hablar de seguridad, el otro se va a hablar de SAVI, pero en los que vamos a hablar de calendario vamos a hablar eso, edades máximas, edades mínimas, intervalos, quédense tranquilos que con cada vacuna se va a abordar todos estos temas para que ustedes puedan tomar nota, y además este curso van a ser ustedes todos inscriptos, matriculados en el aula virtual. El aula virtual del campus del Ministerio de Salud de la provincia les va a permitir a ustedes abordar la bibliografía en la que está basada estas presentaciones, y si quieren estudiar, consultar, profundizar, lo van a poder hacer a través del aula virtual, donde nosotros vamos a subir la bibliografía en la que está basada cada una de nuestras presentaciones para que ustedes puedan ir estudiando. Ahí llegó otra y no la puedo ver. Vamos a tener... Buenas tardes, en un esquema trazado, ¿qué tiempo tengo que esperar para seguir con el esquema de vacunas? Depende de cada vacuna. Claro, por eso digo, no, estas son preguntas que lógicamente iban a surgir hoy, pero que me parece que vamos a tener que verla con cada vacuna, porque se hace muy extenso, tenemos 20 vacunas en nuestro calendario y cada una tiene un intervalo mínimo, una edad máxima, lo vamos a hablar con cada vacuna, y en ese encuentro todas estas preguntas van a ser todas evacuadas, quédense tranquilas, porque no vamos a tener tiempo ahora. Es más, yo estoy dando esta misma presentación en media hora, porque ustedes son las regiones del centro y del norte, y ahora lo que tengo que hacer con el sur de la provincia de Santa Fe. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, insisto, nos vamos a encontrar, vamos a desarrollar esta capacitación, perdonen todos los inconvenientes que significa la virtualidad, pero le ponemos lo mejor de nosotros y queremos, como dije al principio, estar acompañando, porque este gran equipo de vacunadores santafesinos no lo vence una pandemia, y vamos a lograr aumentar las coberturas, seguir siendo líderes en el país, como lo hemos sido siempre, y la provincia de Santa Fe ha logrado las mejores coberturas del país, y vamos a seguir haciéndolo, porque cuento con ustedes, nada más y nada menos. Así que les agradezco muchísimo que estén acá y que me acompañen. Nos encontramos todos el miércoles que viene a la misma hora. En este mismo horario, para hablar de seguridad en vacunas y vías de administración, todo lo que es cadena de frío. Gracias. Y bueno, vamos cerrando entonces. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, gracias por estar.